Sí se ve, Inge. Sí. A ver, construye una máquina trituradora para hacer abono orgánico en la parroquia rural. Cuide la ortografía, quite los plurales. Ya lo acabo de decir que no se utiliza plurales, siempre es impersonal. Ahora, si estamos hablando de abono orgánico, ¿por qué hablamos de reciclaje? Ah, ya lo entiendo, por lo que quiere hablar de desechos orgánicos. Si va a mencionar una organización, la primera vez que la menciona, escribe el nombre completo. Ya tienen que empezarse a familiarizar con todas las normas de la redacción científica, alumnos. Si yo pongo INEC, primero, es la primera vez que ocupo esas siglas en el trabajo, pongo el nombre de la institución y ya luego en todo el trabajo sí podría usar solo las siglas. De ahí estamos con norma APA séptima edición, entonces tengo que decir, según las cifras del INE, abrir paréntesis en qué año lo dijo y de ahí poner estos datos. Ya, Inge. Continúe, déjeme leer. Solo eso no tengo, Inge. Te estaba investigando un poco más, pero estabas que se me iba el internet a cada rato. Oh. Bueno, sí está correcto. Es decir, podríamos hacer algo y lo que pasa es que cuando decimos máquina trituradora, ¿cuál es la novedad científica de esta máquina? Porque si yo voy a decir que es una máquina para hacer abono orgánico, o al principio solo la trituración de los residuos orgánicos, pero aún no es abono. Eso tiene que analizar. Porque el abono orgánico lleva un proceso. ¿Y qué tipo de abono es? La pregunta sería, ¿cómo se podría aprovechar al máximo los residuos orgánicos que se acumulan en la parroquia rural de San José para la obtención de abonos amigables con el medio ambiente o para la obtención de abonos que libres de productos químicos? Entonces, así completaría la pregunta. De ahí la máquina es la que no sé, porque construcción de una máquina trituradora para hacer abono orgánico. ¿Cuál es el proceso del abono orgánico que usted propone? Ahí estaría la novedad científica. ¿Por qué la máquina? ¿La máquina va a ser solamente para la obtención de los residuos procesados? ¿O la máquina ya va a poderme dar un abono? Eso tiene que analizar. La construcción de una máquina trituradora de residuos orgánicos para la obtención de abono debería de ser el proyecto. O de lo contrario,
También podría quedarse solo en la transformación del abono orgánico, porque eso ya es un aporte. De hecho, en un proyecto que hubo en el cantón Saquicilí, que es de la provincia de Cotopaxi, no sé si aquí hay alguien de Cotopaxi, una de las cosas que se estaba buscando en el gobierno de la alcaldía era justamente proyectos para manejar los residuos orgánicos e inorgánicos, porque las plazas de Saquicilí generan toneladas de residuos. Entonces no se sabe qué hacer con toda esa basura y hay proyectos financiados que están planteando alternativas para la transformación y la reutilización de la basura. Entonces, si podría hacerse, si usted no alcanzaría o pensaría que el abono es un proceso más complicado, podría quedarse en alguna propuesta para la transformación de los residuos orgánicos. Entonces solo le cambio el tema, ingenuo. Construcción de una máquina trituradora para el procesamiento o la reutilización de los residuos orgánicos. Si es que no es para abono, es que eso le digo. Usted el que tiene que analizar es su tema, si va a haber esa máquina directamente para la obtención de abono o solo para el procesamiento de los residuos. Entonces quedaría para el procesamiento de los residuos. Uh-huh. Entonces ya le cambio el tema. Ok, todo el planteamiento del problema iría en función de demostrar la necesidad de procesar esos residuos y no nos centramos en los abonos, sino en eso. O sea, cómo aprovechar al máximo los residuos orgánicos. Exacto. Ya, Inge. ¿Cómo aprovechar o cómo transformar los residuos orgánicos? Había que empezar a buscar esos proyectos, a ver qué términos se está manejando, pero mayormente sería cómo optimizar. La pregunta de investigación sería, ¿cómo optimizar el proceso de transformación y reutilización de los residuos orgánicos pero tendría que ser de los sitios públicos, de la parroquia, algo así, con fines productivos o con fines productivos podría ser. ¿Ya entiende? Sí, Inge, ya. Ahorita estoy ya cambiando eso del tema. Y ahí sí tiene muchas cosas importantes que aportar. Primeramente, demostrar la actualidad del tema, la importancia que existe de reutilizar la basura,
luego proyectos que se estén haciendo a nivel de industrias para lograr la reutilización de la basura, por qué procesamiento pasa, porque ha sido sumamente complejo esto. Al menos yo tenía unos estudiantes que están avanzando, que es para un proyecto de innovación de petroquímica en lombricultura, solo en lombricultura, en una sola técnica para obtener abono orgánico, y es súper complejo porque han necesitado una serie de procesos para poder transformar la basura, luego las etapas por las que pasa todo eso, incluso el momento de la fermentación de las bacterias. Hay una serie de cuestiones. Por eso le digo que el abono orgánico es otro proceso. Entonces, si es para reutilizar o para transformar los residuos orgánicos, continúe investigando, vea los otros antecedentes, proyectos que existan sobre esto, que plantean cuál podría ser una alternativa válida, y sobre eso vamos trabajando también la propuesta y el desarrollo de la investigación. Y de ahí, bueno, no es difícil hacer un estudio en la parroquia de cómo se manejan los residuos, de qué está pasando con los residuos, a dónde van. Y tendría luego que pensar en algún tipo de diseño o de prototipo de esta máquina. Cuiden la ortografía, la redacción, los trabajos. Alumnos, en una hora no avanzaron nada. Inge, ¿podría presentarle yo en pantalla para que vea mi trabajo? Para ¿Sí? que me corrija si está mal en algo.
Sí, está ahí ya con la materia específica, Inge. Ya. En esta unidad educativa sí tenemos apertura para hacer la investigación. Sí, Inge. ¿Dónde se encuentra esa unidad educativa? Es en el Cantón Píllaro, aquí en el centro mismo. Ah, es de acá de Pillar. Sí. Ya. Muy bien. Alumno, no esté cambiando con otras palabras lo que yo les pasé de modelo, porque eso no tiene nada que ver con su tema. Por ejemplo, el aprendizaje basado en retos. ¿Qué aprendizaje es ese? Entonces, si usted está sustituyendo palabras de lo que era el aprendizaje basado en problemas que yo le pasé, eso no le va a servir, porque usted necesita construir un escenario sobre tecnologías. Entonces, no empiecen a coger el modelo que les pasé, a cambiar palabras porque no tiene nada que ver con su tema. Y ahí está Ese el Inge toca buscarle, ¿cómo le digo así? Eso yo la mayoría busqué desde internet. modelo de proyecto, es solo un ejemplo. Otro método de enseñanza es aquel que está basado en proyectos. Entonces, no, usted tiene que centrarse, empezó bien. En realidad, la pregunta de investigación responde y usted tiene que argumentar en todo el planteamiento del problema, primero, la importancia que en la actualidad están tomando las TICs. Primero eso. Luego, buscar antecedentes que va a haber muchísimos. Porque, por ejemplo, va a encontrar tesis y proyectos donde habla de la integración de TICs a diferentes materias del bachillerato. Entonces, esos son antecedentes. Y cada uno tiene que escribirlo y desarrollarlos de acuerdo a sus propósitos, a los objetivos que persigue, conclusiones y demás. Ya, Luego, Inge. Entonces eso le voy a cambiar de lo... Entonces no va nada de eso, así supongamos, de lo que va referente a temas como de, así, de la investigación. Así temas de la educación, como le digo, así... de la educación sí, pero no me dejó terminar de hablar. Estoy diciendo el orden en que tiene que trabajar su planteamiento. Primero, la actualidad del tema, es decir, ver por qué en la actualidad los avances tecnológicos y los avances en diferentes ámbitos han llegado a la educación. Por eso la educación se está transformando. Tal vez algunas cosas de lo que yo le pasé en esa investigación hasta le pueda servir, pero realmente porque habla de que debemos cambiar un modelo tradicional de enseñanza y en eso usted también se tiene que basar. Después los antecedentes que son proyectos relacionados a ese tema suyo. Y luego analizar ya el contexto de la unidad educativa 12 de noviembre con estos alumnos, hacer indagaciones exploratorias, preguntar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo creo que fue en esa misma unidad educativa, tengo que buscarle de otra maestría que yo daba clases, ahora estaba recordando eso, había un alumno que estaba haciendo unas innovaciones y unos cambios en el aprendizaje de la química. Entonces, ¿qué pasaba allí? O en la unidad educativa que sea, ¿no? Puede analizar si los estudiantes consideran que sus clases son monótonas, que nunca utilizan las computadoras, que mayormente se caracteriza por los aprendizajes o metodología tradicional, que nunca trabajan colaborativamente, que no hacen investigación, que no desarrollan proyectos. Entonces, todas esas serían las causas que desencadenan este problema. Falta de conocimiento del docente, tiene que ir investigando para que construya el escenario del problema. Y luego ahí sí pueda demostrar la novedad científica. ¿Qué plantea usted desde esta materia? ¿Qué innovación podría hacer? ¿En qué consiste eso de integrar tecnologías? Y estos serían ya los últimos aportes del planteamiento del problema. Ya, Inge.
Alumnos, lean, investiguen, tienen mucho que aportar. Ahora todos estos temas y la información a la que uno pueda acceder ayuda mucho. Lo que falta es análisis y que realmente se centre en el trabajo. Bueno, veo que la mayoría no compartió, no dijo nada. Ahora él debe subir, yo ya voy a abrir el Moodle y les estaré comunicando. Debe subir su trabajo sin que yo le vea previamente. Y espero que no sean como las tareas anteriores y que haya calidad en este trabajo. Recuerde las referencias bibliográficas, recuerde la redacción científica que es impersonal, recuerde trabajar sus 5 planas. Dígame. Claro, eso ya lo vimos en clase. La contextualización macro, meso y micro es lo que estamos hablando todo el tiempo de los antecedentes, que pueden ser a nivel internacional, nacional y local, que eso es el contexto macro, meso y micro. Proyectos relacionados y afines a nuestra investigación. Después, cuando usted realiza lo que estoy acabando de decir hace un rato, el contexto de la investigación, el lugar donde va a investigar, por ejemplo, en el caso de NEI, en la unidad educativa, este es el análisis causa-efecto del problema, donde si quiere, como habíamos visto también en clases, puede agregar, y creo que también vimos ayer en las tutorías, puede agregar el árbol de problemas, si desea, si quiere, para que se le pueda representar de mejor manera, y luego va, después que ocupa esta técnica de relación causa-efecto, tiene que explicar escribiendo la relación causa-efecto del problema. Desde lo que también se conoce como análisis crítico, donde comienza a desarrollar toda la explicación de la técnica del árbol de problemas. Por eso yo les decía, si alguien quiere utilizar el árbol de problemas, me puede comunicar, me puede decir para explicarle de mejor forma esta técnica si es que hay dudas, porque no es nada difícil. De ahí es la relación causa-efecto del problema en base a los factores que nosotros podemos identificar y que son desencadenantes de la situación problemática. Bueno, alumnos, sigan trabajando, tengan una bonita tarde. Cualquier cosa me pueden comunicar, prepárense bien, hagan bien su ejercicio. Recuerden que es muy importante, es el primer producto del proyecto, tiene una nota significativa. Es de los aportes más significativos que vamos a hacer del parcial. Así que, por favor, no se descuide y trabaje bien en ello. Una bonita tarde para todos y también que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo. ¿Qué dije? El proyecto es, o sea, digamos, cada vez que avanza los parciales le presentamos partes por partes, no es una sola nota.
No, yo ya expliqué eso también en las primeras clases. Tenemos aportes significativos en base al avance del proyecto y aportes significativos en base a las otras evaluaciones. El examen en el Moodle, el estudio de caso. Por eso siempre les hago énfasis en que vea los trabajos de sus compañeros, en que analice la metodología, los ejemplos que ponemos en clases, porque el estudio de caso del Moodle no es de ningún tema de los proyectos que tenemos, es otro tema, para que usted aplique la metodología que usted aprendió. De ahí el examen, que es el cuestionario, que se califica en el propio sistema de la plataforma Moodle, y de ahí tiene los avances de del proyecto. La pregunta de investigación tiene un puntaje, el planteamiento del problema en 5 planas también. De ahí la semana que viene ya vamos a ver hipótesis. Entonces todo eso va sumando. Los ensayos que hayan acá en la plataforma Moodle tienen otra calificación y así.